Bueno, mi nombre es Catherine Quesada y el día de hoy mi compañero Gerald Gutiérrez y yo procederemos a realizar lo que es la prueba del miércoles 11 de mayo del 2016, el paper 2 precisamente y el ejercicio 6. Este ejercicio empieza así con esta tabla que dice que nos muestra el número de plantas que se han cultivado para un proyecto escolar y la altura en metros de dichas plantas. Acá podemos ver la lista de la altura en metros, la frecuencia de las plantas que tienen esta altura y la frecuencia acumulada. Entonces, el primer apartado nos dice escriba el valor de P. P está acá. ¿Cómo funciona la frecuencia acumulada? Bueno, como la palabra lo dice, se va acumulando lo que son los números anteriores, se van sumando y se van sumando hasta dar la que es la cantidad final, los datos totales que serían 120. Entonces, por ejemplo, si sumamos 12 más 37, 12 más 37 es igual a 49, que es lo que nos da acá. A ese 49 le sumamos el 46 que sigue, 49 más 46, y eso nos da 95. Exactamente 95 sería el valor de P. Por lo tanto, P equivale a 95. Luego vamos con el siguiente apartado. Bueno, este es con un gráfico de curva de frecuencias acumuladas. Lo primero que necesitamos para realizar alguna práctica o cualquier ejercicio con esto es saber cuánto va a valer cada uno de los cuadritos pequeños que están acá. Vemos que hay cuadritos pequeños dentro de los cuadros grandes y dependiendo de cuál hoja milimétrica sea, puede ser 5 cuadritos o 10 cuadritos aquí dentro. En este caso tiene 5. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vale cada uno? Tenemos que fijarnos de cuánto en cuánto va esta línea de acá y la línea de acá abajo también. Vemos que va de 10 en 10, 10, 20, 30, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos deducir fácilmente de que cada cuadrito vale 2. ¿Por qué? Porque nada más hacemos 10, que es de lo que va cada número, de 10 en 10, dividido entre la cantidad de cuadritos pequeños que hay dentro. Esto da 2. Aquí abajo es exactamente igual, va a valer 2 cada uno. Porque ocupo que tengan presente que, por ejemplo, aquí en 0,1 se le va a agregar un 0. Imaginemos que hay un 0 aquí a la par de cada uno de estos números. Entonces sería 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 y así sucesivamente. Entonces esto iría de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, aquí este cuadrito vale 2, sería 0,12, 0,14, 16, 18 y 20. Ahora que ya sabemos esto, que cada cuadrito vale 2, vamos a ver qué nos dice el apartado B. Y nos dice que utilicemos el gráfico para hallar la mediana de la altura de las plantas. Ocupamos hallar la mediana de la altura de las plantas en metros que está acá abajo. Para esto voy a colocar aquí lo que son las fórmulas para hallar la posición de los cuartiles, lo que son los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Por ejemplo aquí, ocupo que noten esto, que el cuartil 2 es exactamente lo mismo que la mediana. El cuartil 2 es la mediana, es exactamente lo mismo. Entonces, acá donde nos dice que hallemos la mediana, nos está pidiendo que hallemos el cuartil 2, mejor dicho, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay que tener claro primero que todo que esta fórmula es para hallar la posición del cuartil, para luego hallar cuánto vale ese cuartil exactamente. Esto no es el valor del cuartil, es su posición nada más, y luego procederemos a buscar cuánto equivale ese cuartil. Entonces, ocupamos encontrar la mediana, que es lo mismo que el cuartil 2. Entonces, vamos a utilizar la fórmula
que dice n más 1 sobre 2. N significa el total de datos, o sea, el número total de datos. ¿Cuál era? 120. Ese 120 lo pudimos ver en la tabla de arriba. Entonces sería n más 1, o sea, 120 más 1, sobre 2. Eso es igual a 60.5. Eso equivale la posición de la mediana o la posición del cuartil 2. 60.5. Aquí está. Podemos ver que ese es el número total de datos, ¿verdad? 120. Ahora, ¿dónde está posicionado? Bueno, tenemos que buscar su posición acá, 60.5. Lo vamos a buscar en lo que es donde está la frecuencia acumulada. Cada cuadrito vale 2, entonces para encontrar 60.5, mejor dicho, debemos hacer la línea acá, porque es imposible colocar una línea en el punto 5, ya que son cuadros muy pequeños y que equivalen mucho, de 2 en 2. Entonces la línea la podemos hacer desde acá, desde la línea del 60, y se va a llevar hasta acá, hasta donde toca lo que es la curva de frecuencia acumulada. Entonces la vamos a poner acá. Y luego tenemos que bajar para así ver cuál es la mediana de la altura. Bajamos hasta la altura, que sería acá. Entonces trazamos la línea. Y al final nos queda en 0,82, porque recuerden que eso es como si fuera 0,80. Entonces 0,82 ya que va de 2 en 2. Por lo tanto, la mediana de la altura de las plantas, vemos que aquí está la altura, es igual a decir 0,82. Mediana o cuartil 2 es lo mismo. Entonces la respuesta es 0,82. Ahora vamos con el apartado C, que inicia diciéndonos, al finalizar el proyecto, el colegio regalará algunas de las plantas a una organización llamada Green Trust y otras las replantará en el jardín del colegio. Entonces primero dice que nos dice que las plantas que midan más de 1,14 metros de altura van a ser replantadas en el jardín del colegio. Por lo tanto, el apartado C nos dice que utilicemos este gráfico para hallar el número de plantas que se plantarán en el jardín. Y dice que las que se van a replantar son las que midan más de 1,14 metros. Entonces, claramente debemos irnos a este punto de la altura a ver cuáles son las que miden más de 1,14, a ver cuántas son. Entonces vamos a hacer zoom por acá y nos vamos a posicionar en 1,14. ¿Dónde está 1,14? Estaría acá. ¿Por qué? Porque esta es 1,10, 1,12, 1,14. Entonces debemos trazar una línea hacia allá arriba y llegar hasta, igualmente, hasta la curva de frecuencia acumulada. Entonces trazamos la línea, se traza acá, ahí está lista, en el 1,14 y luego tenemos que trazar la otra línea no hacia acá, sino hacia la izquierda, porque ocupamos ver cuál es el número, cuántas son las plantas que miden más de 1,14. Entonces trazamos la línea de acá hasta allá y vemos que está posicionado en el número 108, porque cada cuadrito vale 2, está antes del 10, por lo tanto sería 108. Entonces, 108 no quiere decir que es la cantidad de plantas que miden más de 1,14. Las que miden más de 1,14 están de aquí hacia allá. Entonces voy a colorear, vamos a llenar esta parte de aquí. Y la cantidad de plantas que miden más de eso es este campito que está acá nada más. De aquí para abajo son las que miden menos de esa cantidad. Aquí están las que miden más de 1,14. Entonces vemos que la mayor cantidad de datos es 120 y la línea llega a 108. Entonces, ¿cuánto hay de 108 a 120? ¿Cuántas plantas hay de ahí? Bueno, simplemente nada más tenemos que restarle a 120, 108, que son las plantas que no miden más de 1,14. Nada más de aquí hacia allá. Son las que miden esa longitud. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a poner 120 menos 108 y es igual a 12.
Por lo tanto, 12 plantas son las que miden más de, aquí está, son 12 plantas las que miden más de 1,14, entonces esas son las que se plantarán en el jardín del colegio. Ahora vamos con el último apartado que me toca a mí, que dice, el colegio regalará a Green Trust todas aquellas plantas cuya altura sea mayor que el primer cuartil y menor que el tercer cuartil. Y luego nos dice, escribe el número de plantas que el colegio regalará a esta organización. Hay dos formas de hacer esto. Lo primero que se nos viene a la mente es buscar el primer cuartil y buscar el tercer cuartil y ver cuántas plantas hay entre esos cuartiles. Usar esta fórmula, usar esta otra, ubicarlos, y luego ver cuántas hay entre ellos. Digamos que están por acá, el 80 y el 30. Pero ese procedimiento es más largo, nos quita mucho tiempo. Entonces hay una forma más fácil, nada más de analizar y nos guiamos con lo que es un diagrama de cajas y bigotes que tengo por acá. Eso es algo que ya todos deberíamos haber visto y que ya nos deberían haber explicado. Pero si no, aquí voy a dar una pequeña repasada. Pero bueno, el diagrama de cajas y bigotes está constituido por lo que es un mínimo, un cuartil 1, un cuartil 2, un cuartil 3 y un máximo. Cada línea significa cada una de estas cosas. Lo otro que debemos saber es de que, por ejemplo, de cada uno hay un 25%. Por ejemplo, el mínimo del cuartil 1 hay un 25% de datos. Del cuartil 1 al cuartil 2 otro 25% y así sucesivamente, como pueden ver. Todo esto suma un total de 100% de datos. Entonces, si yo preguntara cuál es el porcentaje de datos que hay del mínimo al cuartil 3, habría un 75% de los datos. 25 más 25 más 25. Entonces, analicemos la pregunta. Dice que el colegio regalará las plantas que sean mayor que el primer cuartil y menor que el tercero. Esto quiere decir que esas plantas están ubicadas aquí, entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de datos? ¿Cuál es la cantidad de datos en porcentaje que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3? Hay un 50% de los datos, 25% más 25%. Entonces, ¿qué hacemos sencillamente? Si la cantidad total de datos es 120 y ya sabemos que las plantas que son mayores al cuartil 1 y menor que el cuartil 3 equivalen al 50% de los datos, a como lo vemos acá, nada más vamos a colocar el total de datos, que son 120, por el 50%, que equivalen esas plantas. Entonces podemos hacerlo así, 120 por 50% o 120 por 0,50, que es lo mismo. Entonces yo acá lo haré 120, que es el total de datos, por 0,50 o el 50%, que es lo que equivale del cuartil 1 al 3, que es donde están esas plantas en medio, y le damos igual y serían 60. Quiere decir que son 60 plantas las que son mayor que el cuartil 1 y menor que el 3. Entonces, hasta aquí ya culmino yo mis apartados y a continuación seguirá mi compañero con el resto del ejercicio. Ahora continuaré con el apartado E, el cual dice el rango de altura de las plantas que el colegio ha regalado a Green Trust es A hasta 0,96. Entonces nos están pidiendo que escribamos el valor de A. Este valor de A vendría siendo el cuartil 1 y 0,96 vendría siendo lo que es el cuartil 3. ¿Esto por qué? Bueno, en el ejercicio anteriormente realizado por mi compañera, decía que el colegio regalará a Green Trust todas aquellas plantas cuya altura sea mayor que el primer cuartil y es menor que el tercer cuartil. Entonces en ese problema nada más están mencionando los cuartiles, pero no están dando una equivalencia en específico. En cambio acá dice lo mismo que el rango de alturas de las plantas y aquí nos están dando un valor que es 0,96, que ahí podemos deducir que es el tercer cuartil. Y acá está el primero, pero hay que hallarlo. Para encontrarlo vamos a necesitar la frecuencia, la curva de frecuencias acumuladas que nos dieron al principio de la pregunta y vamos a necesitar la fórmula para hallar la posición del primer cuartil, que es número de datos más 1 entre 4.
Así que lo vamos a poner en nuestra calculadora, que es número de datos, que es 120 más 1 sobre 4. Da como resultado 30,25. Así que nos ubicamos en 30, que está por acá, y como dice que es 25, tiene un decimal, entonces vamos a poner, la línea va a pasar en medio del primer cuadrito que está acá. Y esta línea debe llegar hasta donde está la curva de frecuencia acumulada. No se debe pasar ni un poquito, debe quedar exactamente donde pasa la curva. Ya una vez en este punto nos queda bajar. Ya como había explicado mi compañera, entonces aquí va a haber un 0 y cada cuadrito equivale a 2. Entonces este 0 va a ir aumentando dependiendo de cuántos cuadros vamos avanzando. Entonces digamos aquí tenemos 0,20, avanzamos un cuadro que equivale a 2, entonces vendría siendo 0,22. Luego aquí 0,24 y así sucesivamente. Entonces acá tenemos 0,70, 0,72, 0,74. Así que la respuesta sería 0,74. Así hallamos el valor de A, que también es el primer cuartil. Así que ya tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil. Ahora en el apartado F dice que la planta más baja mide 0,45 metros y la planta más alta mide 1,35 metros. En un papel milimetrado dibuje con precisión un diagrama de cajas y bigotes para estos datos utilizando una escala de 1 centímetro para representar 0,1 metros. Así que para realizar un diagrama de cajas y bigotes necesitamos el valor mínimo, que sería que la planta más baja mide 0,45 metros y la planta más alta, o sea el valor máximo, que es 1,35, y además los tres cuartiles, que son estos de acá. Ya encontramos el primero, que era este, es 0,74, el segundo que lo encontró mi compañera y el tercero que ya nos estaban dando acá en el apartado E. Entonces para realizar este diagrama vamos a utilizar otro archivo de Paint. Entonces aquí ya tenemos la escala, que sabemos que aquí va a haber un cero imaginario y cada cuadrito equivale a 2, entonces va a ir aumentando conforme vamos avanzando de cuadritos. Aquí tenemos 0,30, aquí 0,32, 0,34 y así sucesivamente. Así que para comenzar haciendo el diagrama de cajas y bigotes, primero necesitamos el valor mínimo, el cual es 0,45 metros. Entonces aquí tenemos 0,40, 0,42, 0,44 y 0,46. Entonces 0,45 está ubicado en medio de estos cuadritos. Entonces aquí colocamos el valor mínimo. Ahora pasaremos con los cuartiles. El primer cuartil, que va a estar representado en color verde, que es 0,74. Entonces 0,74. Entonces acá tenemos 0,70, 0,72 y acá 0,74. Así que el primer cuartil va a estar ubicado en esta línea de acá. Luego vamos con el segundo cuartil, que va a estar representado en color morado y es 0,82. Así que aquí está 0,80 y aquí está 0,82. Entonces el segundo cuartil va a estar en esta línea. Ahora vamos con el tercer cuartil, que va a estar representado en color marrón y es 0,96. Entonces aquí tenemos 0,90, 0,92, 0,94 y 0,96. El tercer cuartil va a estar en esta línea. Y por último necesitamos el valor máximo, porque ya pusimos los tres cuartiles, entonces lo último queda el valor máximo, que es este de acá, 1,35 metros. Entonces acá tenemos 1,30, 1,32, 1,34 y 1,96.
36. Entonces el valor máximo es 1,35, entonces va a estar en medio de este cuadrito. Ahora nada más ocupamos agregarles los bigotes, por decirlo así, que va del valor mínimo hasta el primer cuartil. Esta línea no se debe pasar ni un poquito del primer cuartil. Luego, los tres cuartiles los vamos a encerrar con la forma de un cuadrado. Va a quedar dividido en dos partes y cada una de estas líneas son los cuartiles. Y luego, por último, vamos a agregar el bigote del tercer cuartil hacia el valor máximo que llega hasta acá. Entonces, de esta forma queda el apartado F, queda hecho ya el diagrama de cajas y bigotes. Ahora, el apartado último, G, dice Green Trust ha recibido en total 180 plantas procedentes de todos los colegios de la ciudad y decide venderlas en un mercado. Green Trust paga 12 euros por un puesto en el mercado donde poder vender las plantas. Al finalizar la jornada, Green Trust ha obtenido un beneficio de 420. Entonces nos están pidiendo que calculemos el precio de venta de cada planta en euros, sabiendo que se vendieron la tercera cuarta parte de las plantas que había y que todas ellas tenían el mismo precio de venta. Así que hay que encontrar cuál es el precio de cada planta. Entonces primeramente debemos hallar cuánto ganó Green Trust sin haber pagado los 12 euros por el puesto. Aquí estos 420 es al finalizar absolutamente todo, ya rebajado los 12 euros que te debían pagar por estar vendiendo las plantas en un puesto. Así que lo que hay que hacer es sumar 420 más los 12 euros que ya habían gastado. Entonces 420 más 12 da como resultado 432. Luego hay que hallar cuántas plantas vendieron en total. Entonces, al principio, tenían 180 plantas, pero al final vendieron la tercera cuarta parte. Así que vamos a poner 180 por 3 a la 4. Así que esto va a dar como resultado 135. Lo colocamos y ahora para saber el precio de cada una de las plantas, ya que tienen el precio igual todas, entonces vamos a agarrar estos dos resultados y los vamos a dividir. Vamos a dividir 432 entre 135. Entonces da como resultado 3,2. Pero vamos a ponerlo con tres cifras significativas, así que vamos a agregar un 0 en esta parte. Entonces da como resultado 3,20. Así que la respuesta en este apartado G sería 3,20. Y así resolvemos ya los últimos apartados que tenía la pregunta 6 del examen de mayo del 2016. Muchas gracias.